Vamos a comenzar esta mesa redonda, que son un grupo de comunicaciones un poquito más relevantes que hemos intentado preparar de una manera especial sobre algunos aspectos también interesantes. Hemos titulado esta mesa redonda Apóstoles y Santuarios del Corazón de Jesús en España. El plan original era el siguiente: tratar del beato Bernardo Francisco de Hoyos en el origen del Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, tratar también de San Juan Bosco en el origen del templo expiatorio del Tibidabo de Barcelona y hablar un poquito también de San José María Rubio en el origen del Cerro de los Ángeles. Seguramente los que me estáis escuchando diréis: si Santa Maravilla, si el Cerro de los Ángeles tiene una ponencia aparte esta tarde también por su gran relevancia, igual que la tuvo también Crowley, que tuvo una gran relevancia ayer por la tarde. Y para esto hemos invitado, en primer lugar, los cito por el orden en que están sentados en la mesa, al padre Postigo, jesuita, durante muchos años vicepostulador de la causa del beato Bernardo Francisco de Hoyos, y por tanto ha dedicado muchísimas horas, con mucho cariño, porque nos venimos tratando de hace muchos años, a la figura del beato Bernardo Francisco de Hoyos. Lo mismo el padre Nicolás Echave, salesiano, también ha dedicado mucho tiempo a estudiar la figura de San Juan Bosco y fue rector durante muchísimos años del templo del Tibidabo en Barcelona, y por tanto también ha dedicado mucho tiempo a estudiar la relación, que es algo también poco estudiado y por el que se ha publicado poco, y sin embargo es algo muy relevante, entre San Juan Bosco y la espiritualidad del corazón de Jesús. Así que vamos a ir también por orden cronológico, ¿verdad? Primero el beato Bernardo Francisco de Hoyos y después San Juan Bosco. San José María Rubio, bueno, el ponente que tenía esta pequeña comunicación todavía no ha llegado. Estoy intentando localizarlo, así que yo también me bajaré de la mesa a ver si le ha ocurrido alguna cosa y podemos tenerlo en este rato. Si no llegase, porque a la 1:30 tenemos la misa, pues podría tener una comunicación luego por la tarde. Sí. ¿Funciona esto, padre? Sí. Bueno. Bien, bueno, en todas las religiones, como sabéis, pues hay lugares, en todas las religiones hay lugares sagrados, ¿no? Benarés, Jerusalén, la Meca. El hombre necesita, sin duda, estos lugares donde la presencia de la divinidad de alguna manera como que se espesa, se hace más densa, lo cual no invalida en absoluto la frase de Jesús cuando dice a la samaritana: mira, ya ha llegado la hora y la estamos viviendo, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan Pablo II, recordáis, cuando escribe la encíclica Tertium Millenium Adveniente como preparación para el famoso jubileo del año 2000, dice él: me he fijado más en el tiempo, en la Tertium Millenium, y en cambio cuando ya la bula Incarnationis Mysterium, donde oficialmente lo convoca, dice: aquí en esta bula me he fijado más que en el tiempo, he resaltado el espacio como actuación concreta del misterio de la encarnación. La realidad es que Dios ha elegido unos espacios concretos para poner su tienda en medio de nosotros. Dios mira la tierra y ve, pues hay este lugar o el otro, y por lo que sea, pues ahí de alguna manera se vuelca. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo tenemos lugares santos en los que se ha producido una especial intervención de Dios en la historia de los hombres. Este sentimiento de sacralidad del espacio lo expresó muy bien Pablo VI cuando en el año 1965, recordáis que está casi una semana allí en Tierra Santa, y él en su diario personal escribe: llego a estos lugares que tú has llenado de ti de una vez para siempre. Oh lugar de Tierra Santa, qué espacio ocupas en mí. Por eso no puedo pisarte con mis pasos, debo arrodillarme y así dejar constancia de que ha sido para mí un lugar de encuentro.
Pues junto a estos lugares, pudiéramos decir estelares, hay otros más modestos, pero también Dios se ha manifestado pues de manera especial, con una cierta intensidad. Por ejemplo, Lourdes, que duda cabe que es un punto, sin duda alguna, de presencia. Fátima, Parelemonial, y Valladolid, el Santuario Nacional de la Gran Promesa. De este santuario y de lo que ocurrió en él en el siglo XVII es lo que voy a hablaros un poquito, ¿no? La iglesia actual del santuario, sabéis que la construyeron los jesuitas. Al comienzo del siglo XVII, los jesuitas están allí desde 1546 en Valladolid, unas casitas, y luego ya viene un señor un indiano, diríamos, de México, muy acomodado, y empieza propiamente lo que es ya la iglesia, lo que es actualmente el santuario. Por tanto, construyen la iglesia para el colegio de San Ambrosio, que van a poner al lado. Iglesia y colegio, como hacíamos habitualmente, ¿no? Tras la expulsión de la compañía, pasa a ser una parroquia de la diócesis vallisoletana. La parroquia en concreto se llamaría de San Esteban. Con motivo de la introducción de la causa de canonización de Bernardo de Hoyos, que es exactamente 1895, primeros del siglo XX, es cuando tiene fuerza esta causa, pues eso hace que a este lugar se le dé especial importancia. Pero es sobre todo en la década de 1930-1940 cuando cobra un gran impulso, con motivo de celebrarse con gran solemnidad, dentro de lo que cabía entonces, el segundo centenario de la Gran Promesa. La Gran Promesa tuvo lugar el 14 de mayo de 1733. Si habéis entrado en el santuario de Valladolid, veréis como hay una gran lápida que se puso entonces en el segundo centenario de la Gran Promesa. El nombre de Santuario Nacional del Corazón de Jesús, de la Gran Promesa, viene desde el año 1941, que es cuando el obispo Gandásegui, pues es cuando dice: vamos a dedicar a la antigua parroquia San Esteban, vamos a hacer un templo para el Sagrado Corazón. Y luego el título de basílica, como es ahora Basílica Menor, se lo concede Pablo VI en 1964. En el origen de este santuario del Corazón de Jesús se encuentra un joven jesuita. Muere a los 24 años. Su nombre, Bernardo de Hoyos. Su patria chica, Torrelobatón, un pueblo de la provincia de Valladolid. Su afiliación espiritual, jesuita. Su andadura por la vida, pues muy breve. Exactamente los mismos años que Santa Teresita el Niño Jesús, 24. Él va a vivir desde 1711 a 1735. ¿Quién fue Bernardo de Hoyos? Pues sin duda alguna un elegido. Como elige lugares, Dios también elige personas. Y suele escoger de ordinario, como sabemos, pues lo débil, lo pequeño, lo frágil, lo que no cuenta a los ojos del mundo. Bernardo estudiará de pequeño en dos colegios de jesuitas. Empieza en Medina del Campo, que es quizás nuestro primer colegio en España, Medina del Campo, donde estudió antes San Juan de la Cruz, como sabéis, pues en Medina del Campo. Y ahí está un año, primero de gramática. Todos los demás años, gramática y retórica, los va a hacer en Villagarcía de Campos, en un noviciado que había allí junto con un colegio para niños. En esos dos colegios se va a formar él como, diremos, en la piedad. Entra a los 15 años en el noviciado que construye doña Magdalena de Ulloa, la mujer del mayordomo de Carlos V, Luis Quijada, y pronto comienza Bernardo a sentir pues que Dios le lleva por camino extraordinario. O sea, entra en el noviciado y a los 3 meses de novicio, entra en julio, y ya en Navidad, pues él, el día concreto de San Francisco Javier, cuando va a hacer la oración, pues siente algo extraordinario que no estaba acostumbrado, se asusta un poco, va donde su padre espiritual, que es un San Juan de Loyola, ¿verdad? Y le dice: tranquilo, que eso, Dios te lleva por un camino
distinto, de camino extraordinario, de la mística, ¿verdad? Pero entonces tiene exactamente 16 años. Bien. Luego vienen ya en el mismo noviciado, el Señor le hace, claro, Dios va preparando a este muchacho, él no sabe nada, pero Dios lo va preparando. En el noviciado comienza la noche del sentido, que habla San Juan de la Cruz. Concretamente la cuaresma del primer año de noviciado, pues pasa la noche del sentido en Bernardo de Hoyos. Llegará luego, terminado el noviciado, hace los votos y va destinado a estudiar filosofía en Medina del Campo. Y ahí es cuando va a tener la noche del espíritu. La noche del espíritu le dura casi medio año. Terrible. Entonces, el padre Juan de Loyola describe en la vida de Bernardo, que es el que la escribe, dice: todos los favores que Jesucristo, Señor nuestro, había hecho hasta ahora a Bernardo se dirigían, a mi parecer, al culto de su sagrado corazón. Bernardo experimentaba al comienzo del noviciado unas dulzuras enormes, sobre todo en tiempo de Navidad. Dios le atraía como un imán. Al llegar a la oración, escribe él en su diario, saltaba mi corazón en júbilos de alegría y fomentaba la llama de su amor, el abrasador de corazones. Qué bonito nombre para Jesucristo, el abrasador de corazones le llama. De suerte que yo le decía: niño mío, no tanto, que me quemo, que me abraso. Y al mismo tiempo le decía: alma de mi vida, vida de mi alma, hiere, consume, abrasa, enciende mi corazón. Bien, este cielo que tiene al principio el noviciado, en los fervores, diríamos la luna de miel, es cuando os decía que se va a tornar enormemente grisáceo y oscuro porque llega la noche oscura. La noche oscura con esos abandonos realmente terribles. Cuando él hace alusión a la primera noche oscura que tiene, que la pasa en Villagarcía de Campos, escribe también, porque lo bonito de ellos es que a él le gustaba mucho escribir y tenemos todos los escritos, los apuntes. Y dices: desde el miércoles de ceniza hasta el viernes santo, por tanto toda la cuaresma, padecí vehementísimas tentaciones de rabia, furia, desesperación contra la fe, contra las santas imágenes, blasfemias y una tentación de impureza que fue la que más me afligió. El cielo se le había hecho de bronce. Llamaba a Dios, pero Dios respondía solo con silencio, hasta que de nuevo vino la luz y vino el gozo. Bernardo caerá entonces en la cuenta de que es el Señor quien entra y sale en el alma como verdadero dueño y Señor que es de ella, y lo hace cuando y como le place. Por eso se abandonará cada vez más a su acción misteriosa. Entonces ya, cuando llega a Medina del Campo, tiene la experiencia de la noche del sentido, pero claro, va a sufrir la noche del espíritu, que como sabéis es espantoso. Llega a escribir diciendo: creo que no hay ser más desgraciado en la tierra que yo, ¿verdad? Porque es cuando, claro, lo que decía San Juan de la Cruz, ¿no? Es terrible. Dios nos libre de la noche del espíritu. Después de esa purificación tremendamente dolorosa, pues recibe una gracia muy grande, como hace Dios, ¿no? Que purga el alma hasta el fondo y luego ya, pues... Entonces, Hoyos va a recibir, después de estas dos grandes purificaciones, porque Hoyos es una figura mística muy grande, el 18, mucho más de lo que cree la gente, ¿verdad? Pues bien, va a recibir la gracia del desposorio espiritual. Fijaros, Teresa de Jesús, Dios da sus dones cuando quiere, pero Teresa de Jesús recibe la gracia del desposorio, si mal no recuerdo, a los 54 años. Este lo recibe a los 19. A los 19, Hoyos está en el desposorio espiritual, que es la sexta morada, como sabéis, en términos teresianos, ¿no? Y lo expresa de esta manera: dice: ya eres mío, yo soy tuyo, le dice el Señor. Ahora puedes decir y firmarte Bernardo de Jesús. Tú eres Bernardo de Jesús, yo soy Jesús de Bernardo. Mi honra es tuya y la tuya mía. Todo lo mío es tuyo. El corazón de Bernardo está ya maduro para que el Señor le asigne una hermosa tarea en su reino.
Comienza la tercera etapa estudiando, ya había terminado filosofía, estudiando la teología en el Colegio San Ambrosio de Valladolid. Va a ser la etapa decisiva. El madero está ya seco y apto para que le prenda fuerte el fuego. Está leyendo, tiene un compañero suyo, Padre Cardaveraz, también otro gran místico, ¿verdad?, que le escribe, estaba destinado en Bilbao, en el Colegio Nuestro Antiguo de Bilbao, y entonces el ayuntamiento le dice que predique el sermón del Corpus. Entonces Agustín de Cardaveraz le escribe a Hoyos: oye, mira, en la biblioteca del Colegio Nuestro San Ambrosio hay un libro que se llama De Sacratissimi Cordis Jesu, el de culto al Sagrado Corazón, está escrito en latín por el padre Galifet. Sácame un pequeño extracto del Corpus, porque ahí habla bastante de la fiesta esta, que tengo que predicar un sermón en Bilbao. Entonces ellos, no conoces, va a la biblioteca, encuentra el libro de Galifet y empieza a leer. Y ahí es cuando descubre, ¿verdad?, en profundidad, la devoción al corazón de Jesús, porque de eso trata fundamentalmente el libro. Reacción de este muchacho. Está bien. Dice: sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese a la extensión de su culto. Es la primera. Estamos exactamente el 3 de mayo de 1733. Eso queda impactado, entonces va delante del Señor en lo que es el santuario, la gran promesa, el presbiterio, y dice: Señor, si en algo te puedo ayudar, me parece fantástico, aquí me tienes. Bueno, al día siguiente, 4 de mayo, es cuando él, después de comulgar, siente, como dice, con toda claridad, que Dios le dice: quiero que extiendas la devoción a mi corazón en España. Es la tarea que te confío. Bien, y el mes de mayo de 1733 tenemos casi día por día, ¿no? Para Hoyos fue crucial. Entonces, cuando llega el 14 de mayo, pues es cuando dice él: pidiendo esta fiesta del corazón de Jesús en especial para España, en que ni aun memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús: reinaré en España y con más veneración que en otras partes, que es lo que se llama la gran promesa. De modo que él está ahí, entonces siente yo reinaré en España. Esta promesa, claro, tiene muchas explicaciones, ¿verdad? Entonces lo que me voy a tener un poquitín en esto. No se trata, por supuesto, voy a reinar en España más que en otros sitios. Los españoles son los más guapitos de todos, no es eso, ¿eh? No se trata de ningún nacionalcatolicismo ni de una prevalencia sobre otros pueblos o naciones, en absoluto. Dado que por aquella época el culto y la devoción al corazón de Jesús se había extendido por países como, por ejemplo, Francia, estaba ya bastante metida, Polonia, en Italia, la archicofradía romana del Sagrado Corazón, que era ya muy famosa. En España, pues era prácticamente desconocido por completo. Por eso hay que verla en este contexto. Es decir, en España, como a veces, habéis empezado más tarde, pero no importa. Reinará en España con no menos veneración que en otros países, incluso con más, aunque hayáis empezado esta carrera más tardíamente que otros lugares. Lejos de ensoberbecernos, esta tarea carga sobre nuestros hombros la responsabilidad de dar a conocer a nuestros compatriotas y a todos los hombres la riqueza del corazón de Cristo. A partir de ese momento en que se siente elegido por el Señor para extender la devoción y el culto a su corazón, el Padre Hoyos no va a descansar ni un momento. Tiene entonces exactamente pues 21 años y medio. Le quedan 2 años y medio de vida, él no lo sabe, pero va a trabajar de una manera impresionante. Una cosa muy bonita de este muchacho es, yo diría que se anticipaba a los tiempos. Él es un hombre de equipo. O sea, Hoyos no crea un equipo y pone el famoso grupo de los 5.
en el que mete su director espiritual, Juan de Loyola, mete a Agustín de Cardavarat, mete a un gran misionero popular que era importantísimo en aquel tiempo, padre Calatayud, otro compañero suyo, en total 5, ¿verdad? Y los 5 trabajan en a ver cómo metemos en España, que no se conocía nada, a ver cómo lo metemos, la devoción al Sagrado Corazón. Empieza, lo primero de todo, pues escribe el libro, el gran libro de Hoyos, sabéis, aunque lo redactó el padre Loyola, porque era, digamos, el escritor de conocido, ¿verdad? Pero toda la guía fundamental se la da Bernardo de Hoyos, el tesoro escondido. Sale en 1734, ¿verdad? Y Hoyos, cuando sale de la imprenta el 21 de octubre, que ya le dan el primer ejemplar, Hoyos lo que hace es, se lo mete en la sotana y con ello comulga y se lo ofrece al corazón de Jesús, ¿verdad? Bueno, ese ejemplar, Señor, aquí tienes, como dice, me has pedido esto, empezamos por el libro. Luego él, en nombre, siendo como en aquel tiempo, que apenas las comunicaciones son muy difíciles, pues se ingenia para que de Roma le manden una plancha del Sagrado Corazón, era lo que es la víscera del corazón, como se representaba entonces, ¿verdad? Y saca 40.000 estampas que distribuye por toda España. Una de ellas está, por ejemplo, en la Cartuja de Miraflores de Burgos. Ahí hay una de ellas que manda, bueno, estampas, novenas, hace novena, pero la novena era muy cotizada entonces, pues novena al Sagrado Corazón, ¿verdad? Y todo eso lo mandan, como dice, quizás exagerando un poco el padre Juan de Loyola, dice, creo que no habrá habido ni un pueblo, ni una aldea, por pequeña que haya sido de España, a donde no haya llegado estas estampas y esta novena en concreto del corazón de Jesús. Luego también claro, las misiones populares eran pues importantísimas en el siglo XVIII, ¿verdad? Pues a los misioneros populares, empezando por los jesuitas y luego incluso franciscanos, les pide que al final de la misión en cada pueblo hablen del corazón de Jesús y comiencen a fundar cofradías. De hecho, la primera cofradía del corazón de Jesús es la de Lorca, ¿verdad? Esa es la primera, fundada por el padre Calatayud, con sus estatutos, etc. Bueno, todo eso, claro, va llegando al pueblo. Luego él también contacta a los obispos, a través del arzobispo de Burgos, que era muy amigo de la compañía, y él, por lo visto, pues a través del padre Loyola le conoce, pues le pide a los obispos que hagan una petición a la Santa Sede para que se conceda a España, como tenía el oficio del Sagrado Corazón, lo pide. Y luego incluso contacta con la familia real, ¿verdad? Uno de los ejemplares de Tesoro Escondido, pues viene encuadernado y muy lujoso, se lo envía aquí a la corte, concretamente a Felipe V, y logra, a través del que era el capellán suyo, que era un jesuita irlandés, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que, pues a través de ese capellán logra que Felipe V escriba una carta al Papa pidiendo lo mismo, esa gracia, que conceda el oficio de Sagrado Corazón. Desde que el Señor lo elige como apóstol de su reino hasta que muere, como digo, pasan 2 años y 6 meses, en los cuales logra formar un movimiento imparable que continuaría cada vez más con más fuerza después de morir él. Por eso, al entrar en el santuario de la Gran Promesa y contemplar sus altares, todo le habla a uno de la devoción al corazón de Jesús. La gran talla, bastante supongo que lo conoceréis, la gran talla que preside el templo con sus brazos abiertos y su majestad de hombre Dios. El altar de la Virgen del Pilar con santos españoles y las figuras de San Pablo y Santiago, nuestros primeros evangelizadores, las 2 capillas de la Virgen de Guadalupe en que están las banderas de todos los países hispanoamericanos, y luego la Virgen de Antipolo, ¿verdad?, de Filipinas, que era lo que era España entonces, toda América, quitando Estados Unidos y Canadá, y Filipinas. O sea, España era inmensa en tiempo de hoy. De esto presente ahora en España. España era medio mundo todavía. No cabe duda de que el santuario de la Gran Promesa es un lugar de gracia.
Y ahora vamos a ver por qué. El Señor lo ha escogido para derramar en él sobre los hombres su misericordia infinita y su amor de Padre. El Padre Hoyos hizo aquí la primera novena pública que se hizo al Sagrado Corazón. Sabéis que se hace en Valladolid, en lo que era la capilla de las congregaciones marianas, que está al lado de la iglesia. Y dice él, una vez que hace la novena, escribe: el haberse hecho esta novena al Sagrado Corazón públicamente la primera vez en el Colegio de San Ambrosio, y al haberse dado principio en él al culto público del corazón de nuestro Salvador en estos países, no careció de su correspondencia. Fue esta, según el buen Jesús me declaró, haber sido en este colegio donde había descubierto la primera vez en estos tiempos a España este tesoro escondido, y haber salido de aquí las primeras líneas inspiradas por él, para dar principio a la extensión del culto de su admirable corazón, por lo cual había dispuesto su providencia cumplirme mis deseos al despedirme de este dichoso colegio, al cual ha tenido siempre y tendría en adelante más especial amor el Salvador, mirándole como aparte, donde empezó a descubrir su corazón, cuya imagen había dispuesto se colocara públicamente en la iglesia por señal de especial amor. Es un centro que Jesús quiere especialmente. Siguiendo la costumbre, y termino, pues Bernardo de Hoyos tenía esta costumbre que cuando le destinaban a otra casa se iba despidiendo de los lugares donde había recibido especiales gracias de Dios. Pues siguiendo esa costumbre, Bernardo de Hoyos se va despidiendo de los sitios del colegio que fueron más entrañables para él, toda vez que había de abandonarlo porque tenía que ir al otro colegio, también en Valladolid, de San Ignacio, para hacer la tercera aprobación, una especie de segundo noviciado que tienen los jesuitas al final de la carrera. Y con este motivo que se va despidiendo, dice: esta despedida se redujo a dar algunos días gracias al Señor y al corazón santísimo de Jesús en los lugares donde me acordaba haber recibido más frecuentes favores de su bondad, y pidiéndole derramase sobre todos los que viven y vivieren en este colegio, los que viven y vivían en este colegio en que quedaba la imagen de su corazón, que derramara multitud de mercedes. Hoy en día el santuario, sabéis que es una obra muy querida al corazón de Jesús, tiene 3 vertientes. Es centro de adoración, oración, reparación y culto al corazón de Cristo. Es centro de sólida formación, porque ahí está el centro de espiritualidad de la diócesis, y es centro con una incidencia social también grande, en cuanto que hay la Fundación Emilio Álvarez, ¿verdad?, para gente discapacitada. Bien, pues termino este artículo, ¿verdad?, estas líneas, con una frase de Santa Margarita María, que es la última carta que escribe Santa Margarita al padre Courageux, que fue el que sustituyó al padre Colombier como director espiritual de ella. El 10 de agosto de 1689 le dice: no omitáis nada por inspirar esta devoción al corazón de Jesús a todo el mundo. Quizás el padre Hoyos nunca leyó esta carta, pero ciertamente la cumplió, no omitió nada para fomentar esta devoción al corazón de Cristo, ¿verdad? Realmente yo a este muchacho le estoy conociendo cada vez más, como es lógico, pero me entusiasma. 24 años de una categoría. Sí, muy bien. Agradecemos al Padre Postigo, luego tendremos un ratito para preguntas y demás. Y efectivamente usamos ese micrófono que es el que graba para el vídeo. Nuestro tema es Don Bosco y el Tibidabo, con lo cual voy a empezar hablando de Don Bosco y el corazón de Jesús, para después concretar en la erección del templo del Tibidabo. Tiene 4 puntos. Mi pequeña exposición, pues hay una más larga para la publicación, pero esta es más corta. Dura 14 minutos. Tengo yo cronometrado 14 minutos para que nadie se asuste. Primero es el sueño de los 9 años de San Juan Bosco. Segundo, la devoción al corazón eucarístico de Jesús de Don Bosco, con ejemplos. Tercero, la donación de la cumbre del Tibidabo. Y cuarta, la intuición del siervo de Dios Andrés Beltrami, un salesiano que tuvo una intuición que nos parece que es válida. Empezamos con el sueño de los 9 años.
Todo el que se acerca a la vida de San Juan Bosco se encuentra con este sueño de los 9 años. O sea, los sueños en la vida de don Bosco son algo, no diría extraordinario, sino casi normal. Él lo cuenta así. Tuvo por entonces un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente para toda la vida. En el sueño me pareció estar junto a mi casa, en un paraje bastante espacioso, donde había reunido a una muchedumbre de chiquillos en pleno juego. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias, me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre muy respetable, de varonil aspecto, noblemente vestido. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme al frente de aquellos muchachos, añadiendo estas palabras: no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Esta es la esencia del sistema salesiano. Ponte pues ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. Sigue un diálogo entre el personaje y el niño que abrevio, y en esto aparece junto a él una señora de aspecto majestuoso, la cual, tomándole bondadosamente de la mano, le dijo: mira. Al mirar me di cuenta de que aquellos muchachos habían desaparecido y vi en su lugar una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros animales. Y aquí tu campo, y aquí donde debes trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás hacer con mis hijos. Seguí mirando, y he aquí que en lugar de animales feroces aparecieron otros tantos mansos corderos que saltaban, corrían, balaban, festejando a aquel hombre y a aquella señora. En aquel momento, siempre en sueños, me eché a llorar. Todos los comentaristas salesianos se complacen en resaltar la presencia de la Señora, la Virgen Santísima, pero fijémonos que el personaje principal que ha introducido a la Señora es un hombre muy respetable, de varonil aspecto, noblemente vestido. ¿Quién es este personaje al que se le da tan poco relieve en la historia del carisma salesiano? Tenemos un intérprete autorizado, el beato Felipe Rinaldi, tercer sucesor de don Bosco al frente de la congregación, gran enamorado del corazón de Jesús, lo expresó así, diciendo: el primer sueño de don Bosco es el resumen del método educativo que nos legó en herencia. Es la voz del corazón de Jesús que habla una vez más a los hombres. Este texto no se encuentra por ahí cuando se comenta el sueño. Siempre se insiste en la señora, y está muy bien, pero falta el principal. Esta es pues la primera intervención del Sagrado Corazón de Jesús en la historia de la congregación salesiana. Veamos ahora el segundo punto: don Bosco y la devoción al corazón de Jesús. Don Lemoine, el biógrafo de don Bosco, escribe que desde los primeros tiempos de la obra salesiana ardía en el ánimo de don Bosco la devoción al Sagrado Corazón, propagándola no solo entre los muchachos, sino también entre sus amigos y bienhechores. En 1860, una noble señora, agradeciendo a don Bosco el interés que había mostrado en su conversión, escribía, entre otras cosas: confío mucho en la misericordia y el amor del corazón de Jesús, mi devoción predilecta que usted me inspiró aún antes de hacerme católica. Otra señora, la condesa Cambrai-Digny, esposa del ministro de Finanzas francés, escribía a don Bosco: le agradezco su instrucción sobre el amor del Sagrado Corazón de Jesús, que usted se dignó enviarme y que intentaré meditar a diario a fin de que el Divino Corazón se digne inspirarme y conducirme por el camino que lleva a él. El 2 de mayo de 1883, en París, don Bosco se dirigió a celebrar la misa en la capilla de las religiosas del Sagrado Corazón de Conflans, y luego, hablando con ellas, se expresó así: aquí se adquiere el verdadero calor, quiero decir, el amor de Dios, y no solo para sí mismo, sino para llevarlo a otras partes y hacer que participen de él las almas. Tenemos la fuente en el Santísimo Sacramento. Propagad esta devoción que encierra todas las demás, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
estoy diciendo a las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Un día el beato Augusto Czartoryski, salesiano, este es beato, pidió a don Bosco que le indicase una devoción para practicar durante toda la vida. El santo respondió: la devoción para practicar durante toda la vida es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, en el que continuamente este corazón divino palpita de amor por nosotros y se inflama por el deseo de ayudarnos a hacer obras buenas y a volver nuestro corazón siempre más semejante al suyo. El 14 de mayo de 1887 se inauguraba finalmente el templo del Sacro Cuore de Roma y don Bosco había terminado prácticamente el curso de su vida. A los 8 meses moría santamente en Turín el 31 de enero de 1888, pero antes el Corazón de Jesús le iba a ofrecer otra cumbre en otra gran ciudad, la montaña del Tibidabo, en la ciudad de Barcelona. El anuncio profético les correspondió a él, pero la realización iba a correr a cargo de sus hijos, los salesianos de España. A última hora me acordé y también puse otro dato muy interesante sobre la devoción al Corazón de Jesús, y son cuando llegan los salesianos a Brasil, desembarcan en Niterói, llegan a Sao Paulo y construyen un magnífico templo que don Bosco quiere que sea dedicado al Corazón de Jesús, primer templo de los salesianos en Brasil. De todas partes llegan peticiones a la reciente institución. El primer templo de los salesianos en Londres, el primero que después de 3 siglos abre sus puertas a la metrópolis anglicana, lleva por título el Sagrado Corazón. El primer templo y casa salesiana de Quito, Ecuador, se consagra al Sagrado Corazón, inolvidable la despedida del santo a los hijos que parten a esta nación. Vais a la República del Sagrado Corazón de Jesús y de García Moreno. No cedáis a nadie, es la frase que acabamos de oír de Bernardo de Hoyos, no cedáis a nadie la primacía en el trabajo y en el amor del Divino Corazón. Pasad pues por Parelemonial y pertrechaos del espíritu de la Santa Confidente del Corazón de Jesús. Don Bosco llega a Barcelona. Punto siguiente. Al finalizar el invierno de 1886, nadie se creía en Turín que don Bosco fuera capaz de emprender un viaje hasta España, pero el santo, acompañado por su vicario Miguel Rúa y por su secretario Carlos Villetti, que hizo de cronista, se puso en marcha. El tren apareció en la estación de Francia a las 11:30 de la mañana del jueves 8 de abril de 1886. A don Bosco estará mucha gente, y allí mismo le dieron la primera bienvenida. Entre otras personas pudo saludar con particular efusión a la fundadora de los talleres de Sarriá, doña Dorotea de Chopitea, a la cual saludó así don Bosco: oh, doña Dorotea, todos los días pedía al Señor que me concediera la gracia de conocerla antes de morir. El acto resultó muy emotivo, la concurrencia era selecta y representaba los diversos grupos católicos de la ciudad. Don Bosco se subió a la carroza de doña Dorotea, que se dirigió a su mansión en la Gran Vía de la ciudad condal. Por la tarde irían a Sarriá. Punto siguiente, la donación de la cumbre del Tibidabo. La tarde del 5 de mayo de 1886, don Bosco visitó la iglesia de la Merced, patrona de Barcelona, para agradecer a la Virgen su asistencia durante su estancia en la ciudad. La primera noticia que tuvo don Bosco, porque estas cosas no se improvisan, se pactan siempre, de que le iban a regalar unas parcelas en la misma cumbre de la montaña, había sido en una visita a la finca de los señores Martí Codolar, en Horta, el 3 de mayo de 1886, en la misma Barcelona. Se trataba de 2 piezas de terreno que en su conjunto comprendían un par de hectáreas. Un personaje destacado del grupo se llamó Manuel María Pascuali de Bofarull, abogado, cuñado y colaborador de confianza de Luis Martí Codolar, y Gelaber, el propietario que había acogido en su finca de Horta a San Juan Bosco. Este había asistido a la comida con la que se acasojó aquel día don Bosco y le había señalado la cumbre visible desde la finca
y el propósito de los donantes. Se ve que los donantes, o se temía que los protestantes construyesen un centro, un edificio en la cumbre, o que se instalase allí un casino de juego. Estos católicos habían dicho: no, vamos a comprar la cima y después ya veremos a qué lo dedicamos. En la iglesia de la Merced, después del canto solemne de la Salve Regina, se adelantaron los citados propietarios y entregaron a don Bosco un documento de donación. El pergamino original se encuentra en el Archivio Salesiano Centrale di Roma. En él se habla de la donación de un terreno para la erección de una ermita dedicada al corazón de Jesús. Hemos podido leer la palabra ermita, es interesante. Al entregárselo el presidente de la Conferencia de San Vicente de Paúl, el mencionado don Manuel Pascual, que ejercía de portavoz del grupo, dijo a don Bosco: para perpetuar el recuerdo de vuestra visita a esta ciudad, se han reunido estos señores y de común acuerdo han determinado cederos la propiedad del monte Tibidabo, a fin de que en la cumbre del mismo, que amenazaba convertirse en un semillero de irreligión, se levante un santuario al Sagrado Corazón de Jesús para mantener firme e indestructible la religión que con tanto celo y ejemplo nos habéis predicado y que es noble herencia de nuestros padres. Entonces, lo que dijo el portavoz de los propietarios. El cronista Carlos María Biglietti describe así la reacción de don Bosco. Porque aquí están las palabras auténticas de lo que dijo don Bosco. Hay mucha literatura popular e infantil de que don Bosco oyó, no oyó unas voces que le decían. No, exactamente es lo que dijo don Bosco. Al partir de Turín, dijo don Bosco, iba pensando en mi interior la manera de promover cada vez más la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Este era el propósito que embarcaba don Bosco. Y me decía: ahora la iglesia de Roma está terminada, ¿dónde podré yo erigir al Divino Corazón algún otro monumento? Ah, mis buenos señores, añadía llorando, vosotros sois los instrumentos de Dios. La providencia me decía Tibidabo, es decir, yo te buscaré un lugar donde puedas satisfacer tus deseos. Y ella me manda a vosotros. Y yo, ayudado por vuestra caridad y vuestro celo, levantaré con el tiempo sobre este monte un templo al Sagrado Corazón de Jesús, precisamente en una ciudad donde aún no tiene un monumento. Allí subirán los fieles, tendrán facilidad para frecuentar los sacramentos, y a vosotros, señores, deberá Barcelona tan señalado beneficio, tal prueba de religiosa piedad. Fijémonos en la sucesión de términos con que se designa el edificio religioso. Ermita, en el pergamino. Santuario, el portavoz de los donantes. Claro, había ya hablado con don Bosco en particular y por tanto ya estaba hecho el pergamino. Pero don Bosco dijo: ¿Cómo que una ermita? No, un santuario, un templo. Y tercero, templo, que es la alocución-respuesta de don Bosco. Y ahora pasamos a la recuperación de la cumbre. ¿Qué pasó? Que aquellas 2 hectáreas que le habían regalado a don Bosco. El primer acto de entrega del pergamino de donación no produjo ningún efecto real. No pasó por notaría, un simple pergamino. Pasaron 2 años de fatigas e incertidumbres hasta que llegó a confirmarse documentalmente el 18 de agosto de 1888. 2 años después se firmó la donación ante notario. Surge ahora un decreto de utilidad pública de la cima del monte, que empezaba a apetecerse. Esa cima, muchos la ansiaban. Por parte de la Diputación de Barcelona, y por tanto el terreno quedaba sujeto a la expropiación. Se pensaba crear un observatorio meteorológico, que después se llamó y existe Observatorio Fabra, pero no en ese lugar, no cerca. Con esto los propietarios donantes exigieron, en virtud de una de las cláusulas de la donación, la retrocesión de los terrenos. Porque en la donación que se había firmado decía: si los socios no pudiesen o no quisieran construir, la donación se anula y los terrenos vuelven a los antiguos propietarios. Por tanto, como no se puede hacer el templo, ya que hay un decreto de expropiación,
volvemos a recuperar los terrenos. El superior de los salesianos, don Felipe Rinaldi, no tuvo más remedio que aceptar la nueva situación creada, aunque se reservaba el derecho de ponerlo en conocimiento del rector mayor y esperar su confirmación. Esto supuso 10 años de bloqueo, hasta que se les concedió a los salesianos los 6.000 metros cuadrados que necesitaban. La escritura de donación definitiva se firmó en agosto de 1900. Hay un hecho muy extraordinario, es un tal don Manuel Hermida, que fue el primer salesiano sacerdote español, el cual era superior de los salesianos de Sarriá y hacía de encargado de las relaciones con la Diputación, el cual pues acudió a la que entonces era la esposa de los propietarios de los terrenos y le pidió por favor que intercediese. Esta señora, la esposa, era gran devota del corazón de Jesús y dijo: no solamente le van a conceder la cumbre, sino que yo le aseguro que ante mi esposo lo conseguiré, que se lo van a dar gratuitamente. Y así fue. Con esta firma se podía empezar a preparar ya la bendición de la primera piedra, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1902, Día de los Inocentes. Algunos se creyó que aquello era una inocentada, no lo era, ni mucho menos. Esta firma definitiva se consideró un nuevo milagro de don Bosco. Y queda un último punto muy breve, que me gusta comunicarlo. Es un apunte que hace referencia a la intuición del salesiano siervo de Dios, don Andrés Beltrami. Este heroico sacerdote, siervo de Dios, murió en 1896. Al acabar de escribir la vida de la entonces beata Margarita de Alacoque, había llegado a una intuición trascendental. Fijaos la intuición de este salesiano. La fecundidad prodigiosa de la congregación salesiana era un premio otorgado a don Bosco por el Sagrado Corazón en respuesta a la suntuosa iglesia erigida en su honor en la capital del mundo católico. El Corazón de Jesús había premiado a don Bosco el esfuerzo gigantesco de construir, buscando recursos y desangrándose el pobre por toda Europa para buscar recursos y construir este templo al Corazón de Jesús. Con lo cual acabo con estas pocas líneas. No podemos aceptar su intuición y aplicar el prodigioso desarrollo de la congregación salesiana en España. No podemos intuir que este desarrollo en nuestra patria es el premio que el Corazón de Jesús le concedió por haberse consagrado a la erección de este precioso templo en la ciudad que recibió la visita de don Bosco. Dejamos pues la intuición en quien la quiera aceptar, es simplemente una intuición, no podemos por supuesto probar nada, pero aquí queda ya el final de la exposición. Gracias por vuestra asistencia. A la 1:30 tenemos que estar celebrando la Eucaristía en la ermita, pero yo creo que tenemos como 5 minutillos para si queréis hacer preguntas. Igual que lo que nos han expuesto son pinceladas muy breves, ajustándose al tiempo que tenían, por lo cual podemos pedir que se nos exponga, como ha recibido algún punto que os haya llamado la atención, ajuste más. Así que adelante, es mesa redonda, para que hablemos y preguntemos. Nuria. Te quería preguntar al padre Postigo cómo va el proceso de canonización de Sí, muy bien. Bueno, pues mira, va. Es decir, hay una serie de gracias. Últimamente tenemos una que es importante, en la que estamos trabajando ahora, es en la curación de una persona, es una mujer ingeniero naval, ¿verdad?, que tenía ELA, ¿verdad? Y lo que pasa es que no era una ELA, diríamos, como muy avanzada, pero los síntomas de ELA, ¿verdad? Y yo esto ya se lo había hecho conocer a nuestro antiguo postulador de Roma. Yo creo que aquí hay algo importante, pero en fin, él no acababa de verlo. Hace un año hay otro postulador general en Roma,
¿verdad? Que por cierto es madrileño, y lo toma con mucho interés. Entonces estamos un poco en este proceso de... esta enfermedad de ELA, precisamente porque es incurable, está totalmente prohibido a los médicos decir a una persona cuando va, usted tiene ELA, porque la hundes. Bueno, pues con esta persona no sucedió eso, sino que la primera vez cuando ella va, pues no voy a citar, dice, tiene usted ELA. Claro, se quedó y entonces inmediatamente se fue al hospital de la Princesa, donde la jefa del departamento que estudia estos casos, pues era precisamente mi amiga suya, ¿verdad? Le hacen unos análisis realmente exhaustivos, 1 o 2 días a fondo, y le dice llorando, porque se conocían, mira, tienes ELA, lo siento, llorando a las dos como magdalenas. Bueno, pues entonces inmediatamente la derivan al Hospital Carlos III, que es el especialista en Madrid de estos casos de ELA, y lo mismo, me derivan precisamente porque tiene ELA. O sea, tenemos 3 documentos diciendo esta persona tiene ELA, tiene ELA. Cierto que no está muy desarrollada la enfermedad, pero yo conozco varios casos de ELA. En concreto, un compañero mío jesuita hace años murió de ELA, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los síntomas normalmente van rapidísimos. En cuanto empieces, va bastante rápido, 2 o 3 años como mucho, y mueres indefectiblemente, ¿no? Pues esta persona la tenéis por ahí haciendo deporte, han pasado ya 8 o 9 años desde entonces, y es lo que estamos tratando, ¿verdad? Veremos a ver si se puede. De todas formas, yo fui a Roma a hablar con el Papa, ¿verdad?, que me recibió en una visita muy pequeñita, ¿verdad?, para decir esto. Es cuando el Papa había canonizado al Beato Anchieta, ¿verdad?, y al Beato Pedro Fabro. Y yo digo, pues esta es la mía, ¿verdad? Y fui allá y le recibí una carta previa, luego 2 o 3 motivos hablando con el padre, ¿verdad? Pero bien, ya me dijeron que, o sea, esto en realidad es hasta el siglo XVI, toda la verdad diremos por traición, y este del 18 no entra aquí. Bueno, pero bueno, estamos peleándolo, vamos peleándolo. Una más, nos vamos. Sobre el inicio, padre, del proceso de canonización, de beatificación, sí, de 1895, que parece que es ahí donde arranca el proceso informativo, pero hay un previo antes, es decir, desde la muerte de Bernardo hasta el siglo XIX ya muy avanzado. Yo me encuentro con la figura de Marcelino de la Paz, la llegada de la compañía a Valladolid en 1882, aproximadamente, no, anterior, 1872. Y es ahí donde parece que arranca la inquietud de la compañía por el proceso de Bernardo de Hoyos. Anteriormente, entre la muerte de Bernardo y el proceso de inicio ya avanzado en el 1885-95, ha habido algunos intentos porque han mediado las expulsiones de la compañía. Sí, por eso. Todo eso pues ha tenido que influir lógicamente en que no se moviese nada, ¿no? De hecho, en la vida del padre Loyola, el último capítulo, ¿verdad?, hace constar primero que fue enterrado en nuestra antigua iglesia en Valladolid de San Miguel, y que a la gente ponía ya flores, o sea, se le daba, le veneraban, ¿verdad?, iban muchos a rezar, etc. Es como luego, y al poco tiempo, llega la expulsión. Después, durante 40 años, la compañía deja de existir en la iglesia, como sabéis. Pues después, en el siglo XIX, nos han expulsado 3 o 4 veces a los jesuitas. De hecho, no ha habido, diríamos, un clima para meter esto. Y es cuando el arzobispo, porque eso en realidad la causa del Padre Hoyos la promueve el arzobispo de Valladolid. Luego la compañía se ha hecho ya cargo, pero el que la ponemos es eso. Es decir, no ha habido el clima propicio para esa causa. Y por eso ha tardado tanto. Es un poco un hándicap, ¿no? Pero bueno, es así. Así es. Pues muchas gracias.
vamos a celebrar la Eucaristía y sabéis que después de la comida retomamos a las 4 de la tarde con la ponencia sobre la Madre Maravillas de don Alberto